Hola a todos los que nos ven en esta serie de devocionales. Seguimos con los devocionales de esta semana y en específico con un tema llamado Alcanzando tus sueños. Yo le puse por título a mi devocional Caminando sobre el agua. Todos tenemos sueños que anhelamos que se cumplan y metas que nos trazamos con el objetivo de cumplirlas. Pero siempre con el transcurrir de los años vemos que muchas veces aquello que nos propusimos simplemente no se dio o no lo cumplimos, mejor dicho. Y es que tenemos que entender una cosa. Si bien es cierto, Dios es quien gobierna todo y quien permite o no que se cumpla cualquier cosa, debemos de tener conciencia de que tenemos una responsabilidad en el hecho de que se cumplan nuestros anhelos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esperamos toda nuestra vida sin hacer nada para que se cumplan nuestros sueños y anhelos, simplemente no se cumplirán. Veamos en la Biblia un pequeño ejemplo y observemos qué es lo que se tiene que hacer para que se cumplan nuestros sueños y anhelos. La pequeña reflexión que yo les voy a dar en este día está basada en Mateo 14, versículos del 28 al 31, que dice así: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Primeramente debemos de saber el contexto de estos versículos, y es que los discípulos estaban en la barca en medio del mar a la mitad de la noche, y en esto Jesús se acerca caminando sobre el agua a ellos. Los discípulos, al ver la sombra de Jesús, piensan que es un fantasma y entonces entran en pánico y miedo, pero Jesús les dice que no tengan miedo, que es Él. En el versículo 28 podemos ver que Pedro, después de escuchar a Jesús decirle que no tuvieran miedo, le responde diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Primeramente Pedro se asegura de que quien estuviera allá afuera fuera Jesús. Siempre cuando tenemos sueños tenemos que asegurarnos de que sean sueños de Dios. Podemos pensar que nuestros sueños son buenos, pero es mejor saber y asegurarnos que verdaderamente son de Dios. Después de esto, Pedro le dice a Jesús que lo mande, que él vaya a él sobre las aguas. En esta ocasión Pedro, antes de hacer cualquier cosa por sí mismo, habla con Jesús y pide que él sea el que diga, que se haga su voluntad. En nuestros sueños y anhelos siempre debemos de pedir a Dios que sea él el quien mande y dé la orden de que se cumplan nuestros sueños. Muchas veces vamos a querer hacer cosas por nuestra cuenta y tal vez logremos pequeñas cosas, pero sin la ayuda de Dios no vamos a lograr los verdaderos sueños que tiene Dios para nuestra vida. En el versículo 29 vemos cómo Jesús le confirma a Pedro que vaya sobre el agua, y Pedro inmediatamente se baja de la barca a caminar sobre el agua. Pedro no hace esto antes de que Jesús le confirme que realmente quiere que camine sobre el agua. Después vemos en el versículo 30 que dice: Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Muchas veces nos vamos a enfrentar a retos que debemos de superar para alcanzar nuestros sueños y anhelos. Claro, siempre debemos de tener en cuenta que estos sueños y anhelos sean la voluntad de Dios para que ésta se cumpla. En la segunda parte del versículo también leemos que dice: Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Siempre debemos de estar en constante comunicación con Dios para que cuando nosotros entremos en pruebas podamos hablar con Él y pedir auxilio para poder salir adelante. Él jamás nos va a dejar solos en las pruebas. Siempre tendremos la salida a cualquier situación que se nos presente. Ahora vamos a ver el versículo 31 que dice: Al momento Jesús extendió la mano, asió de él. Instantáneamente después de que Pedro le dijo: Señor, sálvame, Jesús ya estaba ahí ayudándolo para que Pedro no se hundiera. Siempre debemos estar seguros de que Dios está con nosotros para ayudarnos. En la segunda parte vemos lo siguiente: Y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le pregunta a Pedro por qué dudó, y antes de hacerle la pregunta Jesús ya le había contestado. Y esto era porque Pedro no tenía la suficiente fe para creer lo que estaba pasando, porque su atención se centró en la situación y no en la palabra dada por Jesús. Muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones donde vamos a creer que Jesús no está con nosotros o que Dios nos ha abandonado, pero Dios ya nos habrá dado una palabra, la cual se tiene que cumplir, y debemos de tener fe para que esto se cumpla.
porque sin la fe simplemente nos hundiremos como lo hizo Pedro. En conclusión, llegamos a que si queremos caminar sobre el agua, que sería cumplir nuestros sueños y anhelos, debemos asegurarnos de 4 cosas que vemos en esta pequeña porción de la Biblia. Asegurarnos de que es la voluntad de Dios lo que se va a cumplir en nuestros sueños y anhelos. También esperar a que Dios confirme que se realice su voluntad en nuestros sueños y anhelos. No lanzarnos a hacer cosas que muchas veces no son o no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y otra de las cosas muy importantes que vemos ahí es que siempre estar en constante comunicación con Dios a través de la lectura de su palabra y de la oración. También podemos ver algo igual de importante, que es tener fe en las pruebas que vamos a pasar, porque sin la fe nos comenzaremos a hundir como lo hizo Pedro. Todo esto lo podemos aplicar en la vida diaria, y para que podamos alcanzar nuestros sueños y anhelos tenemos que aplicarlo día a día. Tenemos que estar en constante comunicación con Dios, tenemos que tener fe en que Dios lo va a lograr, tenemos que asegurarnos de que sea la voluntad de Dios y tenemos que esperar a que Dios confirme lo que queremos hacer. Espero que esta pequeña reflexión les haya gustado y que lo compartan con sus amigos, con otros chavos, para que ellos puedan ver y puedan saber cómo cumplir sus sueños a través de la voluntad de Dios. Nos vemos, hasta luego.